¿Ves? Gracias por estar acá. Bien, No, muy un bien. placer, un placer. Muy bien. ¿Cómo fue Santi de alumno? La verdad, a ver. ¿Qué fulminante te tocó? Uy, no, el fulminante, lo que fue. ¿Para quieren saber lo que es el fulminante? Sí, ¿qué es? Es un trabajo práctico que te da Fede en la maestría de economía de UDESA, en San Sí. Andrés, que te da 48 horas para resolver un modelo económico matemático, pero 48 horas en un fin de semana y tenés que estar todo el día. O sea, no te dan tiempo. ¿Pero te quedás en la facultad o te lo podés llevar a tu casa? No, No. a tu casa, a tu casa. Te lo casa. llevas a tu casa, ok. Nosotros teníamos No, que. ¿Cuál era el tema? Tenemos que tuyo? buscar una tasa de crecimiento, de una tasa en realidad de extracción óptima para lo que es Guyana, toda la parte del petróleo y demás, y tenemos que formalizar un modelo. Entonces teníamos que estar buscando un modelo matemático para este caso puntual que nos dio Te Fede. digo Ah, cuál es la lógica del A trabajo. ver, dale, Claro, contame. A mí me acuerdo que cuando yo era profesor en UCLA, a mediados de los 90, me contrató para venir como economista jefe Tensoro. Sí. Entonces Tensoro cuando llega me dice, mira, tengo este problema de la tasa impositiva del gasoil y del diésel contra la nafta, qué sé yo, analízamelo. Bueno, y yo me senté y lo analicé, estuve como 10 días trabajando y lo analicé. Y que a los 10 días voy y le digo, señor presidente, acá tiene lo que usted me preguntó. Y me dice, ¿qué es esto? No, lo del gasoil que me preguntó. Me dice, no, pero eso yo lo tuve que decidir el mismo día que te pregunté. ¡Apa! Entonces ahí dijiste... no, ahí bueno. que dije que muchas veces en la política económica, en la empresa, uno tiene que dar una respuesta, pero una de las variables relevantes de la respuesta es el tiempo en el Claro. cual vos podés construir esa Está respuesta. bien, No es que te está muy puedes bien. tomar. Entonces, en general, en la academia y cuando uno hace la maestría en economía, medio como que se toma todo el tiempo del mundo y decir, no, hay que aprender que a veces vos decís, mira, tengo 48 horas para resolver este problema. Y vos en esas 48 horas tenés que hacer la mejor respuesta que puedas hacer con las herramientas Claro. que tenés, ¿no? Entonces, enseñarles a que a veces, bueno, hay que, digamos, hay que pegar las partes que uno no tiene para poder hacer la mejor respuesta en ese tiempo. Porque el tiempo es una parte esencial digamos, de hacer las cosas bien, ¿no? Mira, me parece extraordinario lo que estás marcando. Es cierto que la variable de tiempo es fundamental en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Y pensaba también en el gobierno, ¿no? Pensaba en el gobierno. Digo, vos tenés 4 años, en este caso, para gobernar, salvo que después tengas una reelección, pero tenés 4 años para hacer las reformas. Y pensaba en tu famoso calendario que tuviste, que finalmente llegó a cero, Llegó a cero. de las famosas facultades delegadas que te permitieron después hacer todas las regulaciones que pudiste hacer hasta aquel día en que se cayeron las facultades. ¿Fue suficiente o faltó? A ver, vamos primero a lo metodológico. Dale. Lo del reloj ese tenía un sentido de ordenar al equipo. Que el Congreso nos había dado una ventana para hacer un tipo de reformas legales y nosotros sabíamos que ese era el tiempo en el cual teníamos que hacer eso, que es una parte de lo que hacemos. O sea, qué sé yo, todas las cosas que podemos discutir de SENASA o lo que fuera, no va por un tema de leyes, ¿entiendes? Claro, Entonces, no es que nos complican eso, pero esa parte que el Congreso nos había dado, teníamos que hacerlo en ese tiempo, ¿no? Entonces volvemos al tema del tiempo. Por eso yo arriba de ese reloj puse una cita de Gandalf. A ver, decila. La del Sí. Señor de los Anillos, ¿viste? Sí. Que él en un momento está hablando con Frodo y Frodo le dice, bueno, pero a mí este tiempo que me ha tocado, y él dice, no importa el tiempo que se nos ha dado, sino que elegimos hacer nosotros en ese tiempo, ¿no? Está buena, está muy bien. Entonces, bueno, y la verdad que funcionó muy bien ese reloj porque te diría, después vino Javier, se sacó una foto, ¿viste? Como que todo el mundo sabía del reloj. Sí, todo el mundo, estamos todos pendientes del reloj. Parecía que la propia existencia del ministerio dependía de eso. Entonces, pero fue un gran aglutinador de todo el gobierno, porque acordate que todas las cosas que nosotros hacemos requieren la colaboración del resto. Claro. Así que fue casi como un tema que tiene que ver con este método de trabajo, donde el tiempo es una variable esencial. Mira, y no lo vamos a decir estando en la rural, donde el tiempo también es absolutamente esencial, ¿no? Las estaciones. Absoluta, pero ahí hablas del tiempo meteorológico. Ahí hablo del tiempo. Claro, no del tiempo de reloj, ¿no? Sí. No, está bien, pero cuando la vos decís voy a meteorología. cosechar, Claro, cuando voy a cosechar o voy a sembrar, bueno. Sí, por supuesto. Me tomo una semana para ver No, cómo siembro. no, o sea, no. Hay un día y siembro, ¿no? Es cierto que te digo, la naturaleza es la mejor maestra en ese sentido, sin lugar a duda. Porque sabe que hay cosas que necesitan tiempo, por más ansioso que seamos, y otras que necesitan un tiempo exacto para que después funcionen, germinen. Te hago dos historias como lindas. Dale. La primera es que yo he trabajado, por ejemplo, en el sector agropecuario en Sudáfrica.
Y Sudáfrica y Argentina tienen una diferencia muy. Yo me di cuenta ahí cuando lo vi en Sudáfrica, lo bendecidos que hemos sido nosotros por el hecho de que nuestra geografía es longitudinal de norte a sur. Sí. Y vos me decís, Sí. ¿pero por qué es eso? ¿Por qué decís que eso es una bendición? Porque eso quiere decir que cuando está madurando la cosecha, madura más rápido en el norte que en el sur, Claro. por un tema de clima, ¿no? Claro. Entonces vos, la maquinaria agrícola, en realidad podés empezar a cosechar en el norte y va bajando hacia el sur. Sí. Y entonces, digamos, esa maquinaria agrícola la usás 2-3 meses. En cambio, en Sudáfrica eso no podía ocurrir. Es Porque todo al mismo tiempo. Claro, es todo al mismo tiempo. Es cierto. Te Claro. sumo más, poner el tomate, te pasa lo mismo. Vos de golpe tenés tomate que llega de Salta, después tomate que llega de Claro. Corrientes, después tomate que llega de Buenos Aires. Claro. Y eso Claro. es justamente Pero, también por tiene que ejemplo, ver en con Sudáfrica yo decía que tiene un sector agropecuario muy moderno. Y decía, Sí. che, pero ¿por qué no existe lo de Argentina? Que es, digamos, empresas, digamos, donde te proveen los servicios de cosecha. Entonces el productor no tiene que comprar su propia cosechadora, Claro. sino que usa estos servicios y esos servicios son mucho más Contratista, baratos sí. porque esa máquina está amortizada, digamos. Y y el tipo no me entendía en Sudáfrica. Claro, Porque sí. claro, no tenía sentido, porque era como que todos tenían... Bueno, y eso es un costo mucho más grande. Y lo otro, hablando de tiempo, cuando nosotros tuvimos el tema de las sandías, que no sé si lo hablamos la Sí, otra vez que sí, te sí. visité, La sandía con redes. la sandía con redes, entonces, pero por ejemplo, cuando empezamos a investigar eso, nos dimos cuenta que había una reglamentación donde un funcionario público le decía al productor cuándo podía cosechar. Es Ah. increíble. O sea, vos Es tenés un- increíble, ¿te das vos tenés cuenta? un productor Sí. que es la persona más interesada en el mundo de que su cereza, su pera, su limón estén en las mejores condiciones del mercado y se piensa que puede haber un burócrata es Que un le va a flaco decir- que le va a decir, che, todavía no. Claro. Que además, ese sí, se quedó durmiendo y se te pasó el limón, ¿me entendés? Obvio, es cierto, es cierto. Federico, te quiero preguntar por, a ver, algunas cosas también nos sumaron en el chat, pero primero preguntarte por las vacaciones de invierno. Estamos en plena vacaciones de invierno, se siente, se ve en la rural, sin lugar a duda. Dos temas sensibles, importantes para las vacaciones de invierno. Uno, se logró finalmente el fin de la cédula azul Ah. y ya ahora se puede hasta incluso salir del país tranquilamente haciendo un trámite online con el auto. Sí, ahí nosotros, ¿te acordás cuando en el DNU 70 eliminamos la cédula azul? Sí. Con lo cual vos operás, digamos, puedes manejar el auto simplemente con la cédula verde del auto, como había sido siempre. Bueno, y eso no tuvo ningún problema, excepto que aduana se nos puso medio como de punta. Sí. Dijo, mirá, yo no voy a dejar salir un auto cuando es un auto que lo maneja alguien que no es el de la cédula azul. Nosotros le dijimos, mirá, me parece que si vos te robaste un auto, lo último que querés hacer es pasar por un puesto Por la policial. pregunta, ¿ok? tal cual. Y Claro, registrarte. es Pero- cierto. pero bueno, Sí. ponele, no lo pudimos mover. Entonces hicimos una cosa en Mi Argentina, que es que vos en Mi Argentina entrás con tu auto y le das la autorización de conducir a otra persona. Sí. Persona física. Sí, eso Que yo lo he hecho con mis hijos. ponele Claro, lo ya. haces con tus Sí, hijos. espectacular. ¿Viste? Las parejas, ¿viste? También. Lo usan Está como bueno. carta de negociación. Sí. Bueno, pero estuvo buenísimo eso. Sí. Pero ¿qué pasó? Mi Argentina es persona física, no jurídica. Entonces había mucha gente que tiene los autos a nombres de una persona jurídica. Claro. Entonces, bueno, eso es como nos resultó bastante más complejo hacerlo. Que Porque de hecho fue un tema en las vacaciones de verano pasadas. Sí, fue un tema temón. y lo teníamos totalmente en pending y bueno, entonces finalmente hace unos días se anunciamos, hay una página web que no recuerdo digamos el nombre ahora, pero se puede encontrar muy fácil, donde una persona jurídica también puede entrar y a cada vehículo asignarle online los conductores. a través de una página web. Ahora, Sí, si sí, podés, sí. búscalo, Diani, así Sí, a le ver si la contamos a la encontramos. gente. Si mirás, Es- yo tengo un Twitter de hace unos días y ahí está el link. Y ahí está en Ahí el está Twitter link. de Sí, Federico. así lo podemos Está anunciar bien. para la O sea, gente. eso subsanado. Subsanado, terminado. Otro, aviones. Me voy a los aviones, ¿no? Sí. Estoy pensando en la forma de trasladarse de la gente en estas vacaciones de invierno. Si bien el conflicto está controlado con la conciliación obligatoria, no está resuelto todavía. Vimos asambleas que hubo también en el estacionamiento de Aeroparque, entre otras cosas. A ver, lo que están diciendo desde los gremios es las desregulaciones son muy peligrosas y los calificaron a ustedes como bestias salvajes. ¿Ah, sí? ¿Lo escuchaste? No lo escuché. No, bueno, ese fue Edgardo Llano. Bestias salvajes. Te llamó a vos y a Milei.
Sturzenegger y Milei son bestias salvajes, dijeron. No, bueno, siempre los que están en contra de la libertad, todos los que tienen como un currito o un beneficio o un privilegio, van a ser muy creativos en las justificaciones que te dan por las cuales, qué sé yo, por ejemplo, vos decís, la mitad del mundo se cura con los remedios de India, Sí. que valen, Cornejo está importando remedios de India ahora a un 5% del valor que pagaba acá. Es cierto, en Mendoza. Pará, ¿me escuchás lo que te dije? Sí, sí, Es una increíble. locura. Una ¿Me locura. escuchaste lo que te dije? Sí, Lo vi en Cinco- Twitter. Digo, vamos a Sí, 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 subrayarlo. No, es importante ese Al dato. 5%, ¿me entendés? Sí. O sea, ahorra el 95%. Entonces, que no, que se va a matar a la gente, ¿se entiende? Entonces, sí. la verdad que, digo, pará, la mitad del mundo se cura con esos remedios. Entonces, ¿cómo me haces ese argumento? Entonces digo, yo creo que Argentina, volvemos también a la geografía que hablábamos hace un minuto, es el país ideal para el tránsito por avión. Sí. Vos sabés que a más de 400 kilómetros es más barato viajar en avión que en micro. Es cierto. Que en micro. Sí, sí. Entonces, nosotros hicimos una desregulación bastante amplia, creo que está siendo muy exitosa, tanto hacia afuera como hacia adentro. Déjame yo enfatizarte algo que por ahí vale la pena charlarlo acá en la rural, que es que ahí ahora empiezan a aparecer pequeñas aerolíneas, por ahora una, Sí. que con aviones chiquitos sirve a pueblos relativamente pequeños. Bueno, eso es buenísimo. Porque vos sí. decís, mira, por ejemplo, vos decís, O sea, Villa yo me puedo ir María. a Villa María, Córdoba. Claro, si Villa María, Sí. vos decís, tiene que ir un 747, no No va puede, a funcionar, no. ¿me entendés? Entonces vos tenés que permitir, también lo hicimos con el tránsito de pasajeros interjurisdiccional, que el tamaño del vehículo puede ser el que se elija. Entonces Claro. vos por ahí en tránsito entre dos pueblos podés tener una van de 6 personas. Si vos decís tenés que tener un bondi de 33 personas, No es tampoco- rentable, no es aparte, rentable. sí. Entonces nosotros ya tenemos una empresa que está ya conectado Venado Tuerto, Sí. Villa María, ellos hacen el vuelo Aeroparque, creo que es de Aeroparque, Villa María, Venado Tuerto, Aeroparque. Después hacen O sea, es Aeroparque Villa María, Venado. Venado, Claro, Venado es Aeroparque. como una escala en la Ok, vuelta. Perfecto. Y muy exitosamente, vos tenés muchas empresas Sí. del sector rural que les viene, ellos van y vuelven el día. Sí. O sea, vos vas de Villa María a Aeroparque a la mañana y volvés a la noche. Sí. Y después tienen el mismo triángulo con Aeroparque Tandil o La Barría. Sí. Ahora van a incorporar 2 frecuencias semanales a Concordia, Ah, bueno, qué bien. que aparentemente a Paraná. Así que, nada, me parece que Argentina es ideal para esto. Y bueno, me parece que toda esta gente que ha tenido estos privilegios y que quiere preservarlos, bueno, Ellos lo hay que dicen hacerle es, oídos sordos. ellos lo que dicen es un tema en materia de seguridad y otro No, al no cual sé. apuntan, dicen, bueno, ahora cualquiera puede volar por Argentina. De hecho, uno de ellos dijo, ahora es Bocato di Cardinale para los narcotraficantes. Ah, digo. bueno, sí, ese también es un clásico. Es otro de las Es un cosas. clásico, pero es un clásico. Entonces, seguridad de aeronáutica no hemos hecho absolutamente ningún cambio. De hecho, al contrario, el kirchnerismo básicamente íbamos a una situación catastrófica con la Federal Aviation Agency, que estaba haciendo una auditoría y nos iba a descategorizar los aeropuertos de Argentina, y efectivamente trabajamos nosotros muy intensamente el primer año de gestión y logramos, digamos, revertir un gol que estaba hecho, ¿me Ah, entendés? nos O iban sea, a descategorizar, mirá, los aeropuertos Nos iban a de Argentina. descategorizar. Fuerte eso, ¿eh? Sí. por las tremendas fallas de seguridad Sí. que había dejado el kirchnerismo, y nosotros en realidad le hemos logrado revertir eso. Así que yo diría, en seguridad estamos mucho mejor ahora. Lo del narcotráfico, sí, también. Entonces, qué sé yo, o sea, entonces también controlemos, digamos, quién se sube a un auto, si va a Mar del Plata, porque también puede llevar droga, o sea... Sí. Me parece que digamos, el control tiene que ser, hoy en día el control de estas cosas se hace con inteligencia, no se hace haciendo pasar a todos en cada momento de su vida por un escáner. ¿me Claro, entendés? está bien, está bien. Entonces hay que hacer las cosas seriamente. Te quiero preguntar por el rol de la justicia. Porque sí, está bien que digas porque hay muchas cosas en las que ustedes avanzan y después la justicia les da un revés, como por ejemplo es el caso de Vialidad Nacional, ¿no? Correcto. Que me parece que es
además de por lo simbólico de lo que significó Vialidad Nacional en la Argentina, que de hecho hay una expresidenta presa por esto, bueno, la justicia decidió suspender el cierre de Vialidad Nacional que ustedes habían hecho como, te diría, fue lo último, el fin de las facultades delegadas. Lo de vialidad es poético. ¿Poético? Es como A de una belleza simbólica inigualable. Porque vos sabés quién hace presenta la cautelar. ¿Quién? Una señora que es una sindicalista de Dirección Nacional de Vialidad, que está aparentemente incluso con un sumario interno en Vialidad. El marido de ella es socio de Martín Báez. Ah, bueno. O sea, es Lázaro Báez, en algún sentido, el que presenta una cautelar en contra del desarme de un organismo que permitió la corrupción de Lázaro Báez. Claro. ¿Me seguís? Sí, y por supuesto lo hace una jueza de justicia legítima, ¿no? Entonces es como que es absolutamente cierra todo. El tema de vialidad es terrible porque vos tenés una organización de más de 5.000 empleados, 1.500 delegados gremiales, 1.500 puestos jerárquicos. 1.500 delegados gremiales. 1.500 delegados gremiales, 1.500 puestos jerárquicos. O sea, no laburaba nadie, o sea, claro. ¿Entendés? Increíble. Entonces, ¿cómo no vas a tener las rutas como tenías las rutas, no? Tal cual. Nosotros, por ejemplo, hicimos pues es que Vialidad lo que maneja Vialidad son unos 25.000 kilómetros de lo que se llama. A ver, vamos a poner un contexto. Dale. El gobierno nacional maneja 40.000 kilómetros de rutas. Sí. Las provincias manejan 200.000 kilómetros de rutas. Sí. De rutas provinciales. Sí, sí. Y las municipalidades manejan 600.000 kilómetros de rutas. Claro. Interesante, ¿no? Sí, muy interesante. Ahora, esas Buenos 40.000 kilómetros Claro. de rutas nacionales son rutas Las centrales, troncales. son Claro, centrales. son Entonces, centrales. de los 40.000, vos tenés 10.000 que son las rutas las más grandes, las que vos conocés, la 3, la 9, la 14, lo que Sí. fuera, que esos se concesionan al sector privado. Sí. Y después tenés unos 30.000 que son las que era el ámbito de Vialidad Nacional. ¿Okay? Y Vialidad en realidad lo que hacía sobre eso ya no hacía obras hace muchísimos años, porque las obras se tercerizan, sino que lo que hace es mantenimiento. Entonces nosotros estudiamos campamento por campamento para ver el costo del mantenimiento que hacía Vialidad de esas rutas comparados con las que hace el sector privado, porque a su vez de esas 25.000, un Sí. tercio ya Vialidad las tiene tercerizadas. Ah, ok. Entonces el costo de los servicios tercerizados era la mitad que cuando lo prohibía Vialidad. Sí. ¿Se entiende? Entonces Sí. por eso nosotros, el plan es, la parte de mantenimiento es cindirlo, ir a un sistema de terciarización, que podría ser incluso con empresas privadas manejadas por los propios empleados hoy de Vialidad, Claro. pero en otra estructura, ¿no? Claro. Y eso ese ahorro, por darte un ejemplo para que lo podamos ilustrar, nos permitiría, por ejemplo, pintar todas las rutas argentinas cada 2 años. Mirá. No, Entonces está digo, Pintar las yo te digo, rutas. seguridad vial, rutas, no te digo ya solo el hecho que se robaban la guita, Sí. o sea que ponían la guita y Y no que iba. está aprobado, aparte. Digo, pero si Sí. vos la plata de la ruta la vas a usar en ñoquis y en estructura administrativa, Sí. bueno, no va a alcanzar nunca la plata para las Está rutas. bien. Ahora el tema es el mientras tanto. Pues hasta que lleguemos a eso, lleva un tiempo. Y el mientras tanto, uno acá hablas con productores, con contratistas, y te dicen, che, yo no veo mantenimiento en las rutas están hechas bolsa. Y de hecho, cualquiera de nosotros que transita por rutas lo ve. Sí, Eso en el es mientras cierto, tanto, es real. Es real. En el mientras tanto, hasta que se genere la tercerización, el mantenimiento va a seguir siendo como era hasta ahora. Ahora, yo lo que digo es, no se le puede imputar a Javier Milei el estado de las rutas cuando venimos de un gobierno que se robaba la plata de las rutas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, Javier está concesionando las rutas troncales, Sí. está planteando una modificación de vialidad, donde porque el problema de vialidad era que vialidad se controlaba a sí misma. Por eso la corrupción. Claro. ¿Me seguís? Claro, O sea, sí, es sí, como se que vos controlaba sos- vos misma. Sí, Entonces, sí. sacamos el control a una agencia independiente, tercerizamos el mantenimiento y dejamos un grupo para la planificación de obras sociales, de las obras viales. Entonces, bueno, Javier está tomando los pasos que tiene que dar sobre los 40.000 que maneja Javier. ¿se 40.000 entiende? kilómetros que 40.000 que se maneja Javier. Después acuérdate, hay 200.000 que son provinciales. Entonces, cuando el productor rural te habla, también habrá que ver Sí. si habla de las nacionales o las provinciales. Pero lo que quiero decir es, O sea, Javier teléfono heredó- para los gobernadores. pero decimos Javier en también esto, acá, ¿no? exacto, Javier heredó en esto un esquema donde el esquema era
me robo la plata de la ruta, me Sí. robo las plata de la ruta. Entonces, él básicamente está empezando a corregir eso. Entiendo que uno quiere que todo se resuelva de un día por el otro, Claro. lo entiendo, me parece, digamos, es válido. Me parece que está buenísimo que la gente nos exija que seamos mejores y que vayamos más rápido, pero hay que entender de dónde venimos. Está bien. Sí. Colo. Federico, después del fin de las facultades delegadas, entiendo que tu ministerio se va a encargar más de la reforma laboral. Y están hablando con el Consejo de Mayo, se están reuniendo. ¿Cuáles son aquellos cambios principales que quieren incluir en ese proyecto que entiendo que lo quieren presentar después de las elecciones? Sí, en realidad el ministerio, vos tenés como las leyes, o sea, las facultades delegadas era como la autorización para cambiar algunas leyes en algunos temas. Sí. Pero mucho de la gestión de desregulación está a nivel de decretos del Claro. Ejecutivo o resoluciones o disposiciones, que yo, por darte de un ejemplo, todo lo de la vacuna aftosa Claro. no tiene nada que ver con las delegadas, son resoluciones o disposiciones Sí. del SENASA. Entonces, todo ese trabajo sigue normal. Sí, sigue. Nosotros con Eugenia contamos qué porcentaje de las cosas nosotros hacíamos que eran delegadas y era más o menos el 15%. Claro. O sea que el 85% sigue normal. Después el presidente nos ha dicho, después del 10 de diciembre empieza otra etapa en relacionamiento con el Congreso. Digo, volviendo un poco a lo que me decía Leonora de la justicia. Sí. Si la justicia... ¿Me permitís un minuto? Me distraigo, Sí, sí, sí. ahora vuelvo vos. Pero si la justicia... Vos vas contra un privilegio Sí. y la justicia te va a operar defendiendo ese privilegio, Ujú. bueno, es complicado, ¿no? Porque Sí, la claro. justicia se convierte como en el último bastión de la casta. Sí. Mm. Entonces, por eso le digo, nosotros necesitamos, por eso es la invocación a que nos voten. Porque si nosotros tenemos una mayor representación parlamentaria Claro. en diciembre, eso a nosotros nos va a permitir que algunos de estos cambios Lo puedes hacer por los ley pasemos por y ley, ahí ya la entonces justicia ya no se mete. Bueno, Claro, se está puede, bien, se puede está meter bien. también, porque acá cualquier juez se Sí, puede decir claro. que una ley no le gusta. Pero es distinto el panorama. No, y es más Pero- difícil la pero, Claro. ejemplo, vos sabés que yo como uno va apretando sobre los márgenes de la casta y entonces empieza a parecer más visible en los últimos 6 meses Sí. este accionar Claro. de la justicia. Ahora vuelvo, Sí, sí. Este accionar Sí. de la justicia que trata de defender la casta. Entonces yo dije, ¿cómo habrá hecho la Revolución Francesa? Porque claro, la Revolución Francesa, cuando vino a la Revolución Francesa, se encontró con un sistema jurídico y legal que defendía el sistema de las noblezas. Claro. Claro. O sea que, por ejemplo... en Mirá la- que sí que era difícil en aquel momento. Ah, bueno, ¿Qué te alguna- parece? Estamos hablando de Escuchá, 1789. alguna cabeza rodó también. Sí, claro. Esa- Alguna que otra esa- cabeza esa rodó. esa, digamos, Es no verdad. la estamos considerando. ¿ok? Es verdad. Entonces, pero fíjate qué loco. Sí. Los tribunales regionales en Francia, a los nobles, tenían otra justicia que la gente común. Claro. Claro. ¿Entendés? O sea, Bueno, o sea, un poco pasa eso. Y pasa Yo- eso. pasa, acá pasa. existe Claro que pasa eso. Claro, existe la justicia para algunos y la justicia Pero- para otros, Sí. ¿no? si Eso, vos claro. ponés con un palo, comprás una sentencia, digo, bueno, pero entonces la casta, que tiene todas estas rentas que generan los Sí. privilegios, es re barato Sí, Claro. usar. sí. Entonces, por ejemplo, lo que hizo la Revolución Francesa es que desarmó los tribunales estos que llamaban regionales Sí. y armó una justicia nacional que consagraba los principios de igualdad ante la ley. Claro. ¿correcto? Ujú. O sea, es un tema, Sí, sí, ¿no? sí, es un tema sí. que viene. Después, por ejemplo, la Revolución Francesa, otra cosa que me parece increíble, escribieron los códigos. Los códigos, y después Napoleón Sí, también. ¿Sabes sí. para qué los escribió? ¿Para qué? Para condicionar a los jueces. Para que los jueces no pudieran hacer Claro, cualquier cosa. no pudieran Bueno, hacer cualquier Así cosa. que, perdón. Está bien. O sea, no, pero está buenísima la. o sea, sí. digo, me parece Está bien, que está bien. en la batalla con la justicia, que no querría yo que fuera una batalla, pero también es una invocación a ellos. No sean los defensores de un privilegio. ¿Cómo vas a ser vos el defensor de un privilegio? Entonces, bueno, queda ahí planteado Sí, ese tema. está bien. Entonces, Javier Sí. nos ha dicho que a partir del 10 de diciembre empieza una nueva etapa de relacionamiento con el Congreso. Claro. Y entonces tenemos que tener preparado las reformas que quizás en estos primeros 2 años no se pudo y que si la gente nos acompaña y le parece bien el sentido en el que estamos avanzando, bueno, podremos hacerlo después del 10 de diciembre. Claro. ¿Cuáles son esos puntos? La reforma laboral sí es uno, Sí. pero en realidad son 10 puntos, que son los 10 puntos que tenés en el Consejo de Mayo. ¿Viste? Claro, Que del Pacto el de Mayo. Pacto de Mayo Sí. define 10 puntos, entonces nosotros
empezamos a reunirnos con el Consejo de Mayo. Vos, para que entiendas... Tenemos que confiar en ese Consejo de Mayo. Perdón que te esta pregunta, pero digo, ¿sabes lo que me da a mí el Consejo de Mayo? Es como la mesa del hambre. ¿Te acordás aquella mesa del hambre? Victoria Era Perosa Paz. muy claro, era muy voluptuosa, pomposa, pero después realmente no sucedió nada. Y el Pacto de Mayo ya lleva mucho tiempo. Me parece... bueno, nosotros acabamos de tener la segunda reunión porque se constituyó hace unos meses. No, un año. El Pacto de Mayo se firmó el 9 de julio del año pasado. Pero el Consejo finalmente... Los miembros. El Consejo decís, ok. Pero yo te voy a decir lo que nosotros vamos a hacer, porque el Consejo de Mayo no es una institución de la democracia. No está en la Constitución. No, claro. No. Está. Entonces, uno le puede pretender al Consejo de Mayo lo que le puede pretender. Sí. Y puede pedirle y puede hacer... Yo lo que te voy a asegurar es que va a salir un producto de acá. Esto Ok, no va bien. a quedar en el bla bla. Está bien. Entonces, nosotros nos estamos reuniendo y a lo que apuntamos es repasar esos 10 puntos Sí. con bastante precisión. Tuvimos una reunión este lunes de 3 horas, donde Sí. fuimos viendo temas muy, muy puntuales. Y vamos a emitir un documento el 15 de diciembre. El Consejo de Mayo no va a decir nada, Hasta el absolutamente 15 de hasta diciembre. Y el 15 de diciembre vamos a decir de cada uno de estos puntos, este grupo de personas, tómese o no tómese, Sí. porque no podemos pretender que nadie, eso sea una imposición para nadie, Sí. Sí. ha revisado estos temas y piensa que estas cosas, hay consenso en este grupo, que es bastante multisectorial en algún sentido, hay consenso. Para avanzar de voy tal o a cual darte un manera. ejemplo. Nosotros Sí. tenemos en el campo una ley que para mí es tremendamente dañina, tremendamente lesiva del derecho de propiedad, que es la ley de tierras kirchnerista. Sí. Que básicamente permite que vos no podés plenamente ejercer, además totalmente anticonstitucional desde la primera línea. Entonces, a mí me gustaría que el Consejo de Mayo, por ejemplo, diga, este grupo, que tiene representantes de Cámara de Diputados, senadores, gobernadores, industrias, nosotros, digamos, no lo hemos hecho esto todavía, pero te Sí, digo, sí. me gustaría, por ejemplo, diga, bueno, hay consenso de que esa ley debiera ser derogada. ¿Tá? Claro. Entonces, bueno, eso es como un, si me permitís, como un insumo más para el Claro. trabajo legislativo. Una herramienta más. Está que- bien, que no es o sea, vinculante. va a digo, haber- el Consejo... Va a haber un documento muy bien armado, Sí. muy específico, donde se va a tratar cada uno de esos puntos, sin tanto como diagnóstico y zaraza y guitarreada de, mira, nosotros estamos de acuerdo con estas iniciativas. Está bien, Fede. está bien. Eso es, no se le puede pedir más, pero bueno, eso es lo que se le puede pedir y vamos a hacer vamos a Está cumplir bien, con ese eso. es el objetivo. Federico, y estuve viendo que eliminaste 7.180 artículos desde Sí. que arrancaste, 17 por día hábil, pero hay uno en particular, dado que estamos en la rural, que me interesó y que me gustaría que cuentes un poco, A ver. que tiene que ver con la eliminación de lo que es el peso mínimo de faena para frigoríficos, que publicaste un trabajo con Vázquez y Sosa. Sí. ¿Nos podrías contar un poco de qué trata eso y qué impacto podría tener en el precio de la carne? Claro, yo creo que el impacto es bastante poco y además lo hemos hecho con una aplicación diferida. A ver, pero para los que no estén en no tema. conocen. Había una norma que dice que vos no podés faenar un animal si tiene menos de tanto peso. Sí. Y hay toda una discusión de por qué se produjo eso. Por ejemplo, a veces algunos te dicen, no, son lobby de los frigoríficos, porque quieren que ya que tienen la infraestructura, quieren que el animal sea más grande, que use pesado, más más pesado. grande, sí. Otros dicen, no, son los frigoríficos porque en realidad no le permiten al pequeño vender, entonces es como una restricción a la venta del Claro. ganado, entonces al final termina estando más barato Claro. el insumo para el frigorífico, etcétera. Nosotros la verdad que somos creyentes en que un negocio florece si el productor tiene la mayor libertad posible para elegir y determinar. Si en algún momento, por algún motivo, él o ella tiene que vender decide faenar, será porque le conviene hacerlo. Claro. Y me parece que cuanto más libertad nosotros le damos a un negocio, mejor ese negocio se va a desarrollar. Sí, sí, ¿ok? y es Entonces, el primer interesado en eso, sin lugar a te voy a dar duda. un ejemplo de Lo- otro área, pero creo que lo ilustra muy bien. Había un pensamiento que yo no sé de dónde, si me permitís Sí. en latín, de dónde carajo salía, Sí. que al contrato de alquiler no podía tener menos de 2 años, Claro. que era lesivo al derecho de alguien. Entonces yo digo, pero escucha una cosa, si vos tenés un departamento que por ahí lo tenés 7 meses, porque después, no sé, lo vas a necesitar por un tema, y bueno, listo, alquilarlo por 7 meses, por ahí hay alguien que justamente Le necesita por sirve. 7 Claro, meses. claro. Entonces, ¿cuál es el sentido? Y eso, fíjate que lo eliminamos todo.
y no parecía como que iba a ser una catástrofe. Y lo único que pasó es que los alquileres cayeron 30%. Claro, ¿no? bueno, pero sí, la ley de alquileres fue pero Digo, nociva absolutamente. Te cuento en el sentido que es como parecido, ¿no? Re. Son como restricciones que por lobby o por alguna conceptualización equivocada se imponen al proceso productivo y que está buenísimo ir sacándolas. Así que un kudo nosotros tenemos un funcionario que es absolutamente, yo lo llamo The GOAT. El GOAT. El GOAT. ¿Sé lo que es la GOAT, Sí, no? sí, La cabra, GOAT es la cabra. La cabra. Messi. La Che, cabra, para mí es Messi, exacto. GOAT. Que es Es Pa- Messi. que es Great Pa- of all times. que es Pablo Lavigne, Claro. que es el Lavigne. secretario de coordinación de todas las áreas de producción. Era el en- secretario de Comercio, Pablo Y Lavigne. ahora es el ¿no? secretario Claro. coordinador de todo eso, así que él es, digamos, un poco la persona que ha ido llevando todas estas reformas que estamos Sí. haciendo, un capo total, y definitivamente Sergio Iraeta, que también ha Estuvo ido con Estuvo con nosotros. nosotros ayer. ese día, buenísimo. Sí, La verdad sí. que Te quiero primero trasladar una pregunta del chat que están haciendo Sí. hace mucho y es cierto. ¿Qué pasó con las BTV? ¿Qué pasó con las famosas BTV? Recién nos escribía uno del chat qué y tema. decía, en Córdoba es un temón. Es A un mí tema. a mí y la también. verdad que se celebró cuando vos dijiste, vamos a terminar con las BTV. Sí. Todos dijimos, escucha, bien, no, al fin. escucha, no es que vamos a terminar con las BTV, déjame clarificar, porque hace sentido que vos tengas cierta, digamos, control, Control digamos, del auto, sí. por un tema de seguridad vial. Aunque en realidad los accidentes por defectos en los autos son mínimos. Sí. Y además, como uno ¿sabes por qué te irrita lo de la BTV? Pues vos tenés el auto perfecto y después ves que por la calle anda uno que no Eso, tiene luz. claro, Bueno, claro. decís, pero Sí. me estás cargando. Sí, y está Entonces, lleno bueno, de eso. pero digamos, conceptualmente está bien. Y además estamos pasando todo el control de seguridad vial a la gendarmería, que Sí. tiene capacidad efectiva para hacer ese control, digamos, del tema, por ejemplo, del auto sin luz. No, nosotros lo que dijimos es, como en cualquier país del mundo, la BTV vos la tendrías que poder hacer en cualquier lugar que te garantice que te mide lo que la BTV mide. Claro. No, en un flaco que eligieron, una persona que un gobierno eligió, le dio un currengui. Sí, Y entonces flor de tenés que- curro. te flor digo. de curro. Flor de curro, sí. Entonces nosotros en la ley de tránsito, que por suerte ya casi todas las provincias han adherido a la nueva modificación, la BTV se puede hacer por ejemplo, ya está autorizado el concesionario oficial para hacerlo. Ok. Este jueves, o sea, mañana, Sí. tengo una reunión con todos los concesionarios de Argentina, digamos con los representantes de Sí. todos los concesionarios de Argentina, para empezar la implementación. Porque bueno, Todavía no se implementó. No, bueno, o sea, nosotros le damos la herramienta. Claro. Ahora, te vas a Ahora sentar les voy a y decir, "Che, muchachos de los concesionarios, Claro. vamos, nos Implementar. ponemos- Claro, pónganse las pilas. ¿Arrancamos o no Claro. arrancamos? ¿No? Claro. Ahora, yo no descarto, Eleonora, Sí. en absoluto, que vamos a volver a tener esto que me preguntabas antes. Los que hoy tienen la BTV van a ser cautelares en contra de la libertad de la gente. A la justicia ¿Me otra vez entendés? decís. Entonces, no, digo, yo mañana voy a arrancar y decir, miren muchachos, vamos con esto, pero sepamos que vamos a una batalla Claro. Sí. contra estos que tenían estos privilegios y ojalá que la justicia no se ponga del lado de los que tenían esos privilegios Claro. en contra de la gente, ¿no? Por eso digo, este es un gobierno que siempre tiene a la gente en la mira. O sea, es decir, cómo yo le facilito la vida a la gente, cómo le ahorro costos. Así que bueno, pero a esa batalla vamos. Hablando de facilitar la vida a la gente, me pusiste la figura de. Yo estoy mucho tiempo en el auto, ya todos lo saben. Panamericana, tengo horas Vivís y en el auto horas casi. por día en la Panamericana. Veo esos autos sin luces y más, pero también veo mucho auto sin patente. Ah, no sí, hay sí. patentes, digo, está lleno de autos nuevos sin Sí. patentes y con el papelito pegado en el Sí, parabrisas de atrás. nos agarró este tema de un aumento muy significativo en la venta de autos. Sí. Aparentemente me dicen que el último mes también viene récord en venta de autos. Así que eso es como buenísimo, ¿no? La relación autos-salarios, Sí. que era básicamente ha caído a menos de la mitad de lo que era hace 2 años. O sea, la cantidad de salarios que vos necesitas para comprarte un auto. Bueno, también Así tiene que ver con la importación, ¿no? Bueno, ojalá. Ojalá que ojalá tuviéramos se más. libere lo de los Claro. importados usados, más Claro, que nada. por ejemplo. Eso te iba a Entonces, preguntar. No, te diría que no, a ver, me parece que a medida que la economía sí se abre, en el caso de autos sería más para los insumos. Sí. O sea, vos, por ejemplo, si un neumático te sale 3 veces lo que sale en Uruguay o en Chile, bueno, sí, el auto va a salir más caro porque tiene neumáticos, Claro. ¿se entiende? Entonces, la verdad que el GOAT, Sí. la Viñe, La Viñe. digamos, ha ido, y Toto Caputo, se han ido bajando un poco esos costos de insumos. Entonces ha logrado que hoy en la relación salario-autos
esté mucho más accesible y por eso estamos teniendo un boom. Y ese boom en la venta de autos me parece que está buenísimo para celebrar desde todo punto de vista. Se nos cruza con el desarme de Casa de la Moneda, que es la que hacía las patentes. Claro. Así que estamos con Billetes, estamos un poquito, patentes, es un entre poquito, otras cosas, te lo tengo que confesar, un poquito como lo de la cédula azul, que es uno de los temas de gestión que tenemos que normalizar. Que la tienen y- difícil, decís. Bueno, digamos, sí, digamos, justo se nos cruzó con digamos, el desarme de Casa de la Moneda, Sí. que hace años dejó de hacer billetes y que básicamente lo único que hacía era las patentes, y estamos entonces desarmando ese monstruo. Pero bueno, entonces se nos complicó Claro. el tema de las patentes. Claro. Colo. No, también quería preguntarte, hay muchas consultas sobre los cambios en la ANMAT y Oh, sí, sí. hay un ejemplo que te hemos escuchado decir que me parece interesante, ¿no? Para entender un poco lo que ustedes quieren seguir haciendo, que es el caso de los termos Stanley. Que vos lo explicás bastante bien, entiendo que de alguna manera es lo que ustedes quieren seguir haciendo y bueno, si de alguna manera también esperamos otros cambios Sí, con eso. Esperamos otros cambios más importantes y significativos. Sí, Eleonora, para que tengas una Sí. idea, vos viste que tenés un tema con el fentanilo, ¿no? Sí. Que lo han seguido ese Sí, tema. claro, Sí. sí, sí. Entonces yo le digo al ministro de Salud, que también está haciendo una gestión increíble, le digo, escucha Mario, si los pibes de ANMAT están, me permitís también una expresión, rompiendo las bolas con el termo Stanley, y sí, no se van a poder ocupar el fentanilo. Claro, bueno, y estamos hablando de Si más vos- de 50 muertos, Si ¿eh? vos Sí. necesitas Por fentanilo. tener una autorización de ANMAT Sí. para importar una curita o Sí. producir una corita, y si vas a producir una corita te piden una habilitación de planta donde tenés que traer el plano, firmado por un agrónomo, por Leonardo da Vinci, Sí. no sé qué. O sea, es como ridículo todo esto. Entonces estamos en una discusión con Mario y su equipo, decir, bueno, realmente las competencias del ANMAT, ¿cuáles tienen que ser? claro. Por ejemplo, ¿tiene que autorizar cualquier envase? ¿O tiene más sentido, por ejemplo, que el ANMAT diga, mira, estos son los materiales que no puedes usar Claro. para envases? Claro, lo que no. Claro. Lo que no, y listo. Claro, ¿no? listo. Es Y más listo. fácil que lo que sí. Digamos, lo del Stanley es un absurdo porque es un producto que Claro. no usan millones de personas en Claro. el mundo. Entonces, Sí. Y no ¿qué podía carajo pasar tenés que porque... verificar? Claro. Es Claro. como el ejemplo que di en tu programa la última vez que vine, que todo el mundo me dijo que pegó fuertísimo, que lo del ajo, ¿te acordás? Sí, sí, Sí. sí, O sea, claro. Carajo ¿Qué tiene que hacer algo midiendo el tamaño de la cabeza de Eso Entonces es digo, increíble. bueno, entonces Insólito. a tu pregunta es, Sí. estamos en una revisión de las de los competencias. verdaderos alcances para que se pueda focalizar más efectivamente en alimentos y en medicamentos Sí. y mucho menos en productos médicos que no son invasivos del cuerpo, Ajá. cosméticos, Claro. envases, todo ese tipo de cosas es como se llama domis sanitarios. Sí. O sea, un detergente también tiene que tener como autorización del ANMAT. Entonces, como la idea es como focalizar el ANMAT en eso. Y eso, fíjate, volviendo al tema, es un decreto del año 92, del Sí. año de Menem, Sí. que es cuando se crea el ANMAT, pone las competencias del ANMAT. Entonces hay que volver a ese Claro. decreto, bueno, corregirlo. Nada que ver, pero ya que nombraste también, ¿viste la serie de Menem? Sí, la vi. ¿Te gustó? Me pareció que Sparaglia está muy bien. Ajá. Pero me pareció que me pareció que era un poco cuca. Ah, mira. ¿Un ¿Te poco pareció qué? un poco cuca? Cuca. Sí. Mirá, Están, ¿por qué? están los detalles. Decíamos, lo charlábamos mucho con mi mujer, ¿no? O Sí. sea, Menem fue un presidente que cambió un país. Capitalizó al país, Sí. abrió sectores. O sea, acordate, yo cuando era chico, antes de Menem, en casa, en Gonet, se cortaba la luz y empezabas a rezar. Sí. Porque por una semana, sabíamos, por una semana por ahí te quedabas sin luz, ¿me Sí, sí, entendés? sí, sí. O sea, no funcionaba nada. Nosotros teníamos gente que se tiraba un teléfono una línea de teléfono de otra De casa. otra casa, un vecino. Entonces, eso es un cierto. teléfono se usaba en 5 casas. Los departamentos valían más si tenían teléfono. O sea, entonces fue un presidente de una capacidad de transformación extraordinaria. Sí. Digamos, en una serie... Con la contracara también de Por lo supuesto. que fue Menem, ¿no? Por supuesto, pero digo, pero uno puede, además, el productor puede elegir lo que quiere, es la libertad Sí, sí. creativa. Yo digo, eso no está ausente totalmente. O sea, es una serie que se concentra en los aspectos y después tiene como esas cosas sutiles. Por ejemplo,
lo pone, digo personal, lo pone a Cavallo como un representante de los intereses extranjeros. Yo que he trabajado con él y lo conozco muchos años, creo que no hay tipo más patriota y más comprometido con el bienestar de Argentina que él. Se puede estar de acuerdo o no de acuerdo claro. con muchas de las cosas que se hacen, pero como todo en la vida. Pero no, me parece como que la serie tiene esos mensajes subliminales, de decir, mirá que todo aquello era simplemente una banda que vinieron y que eran Claro. cínicos. O sea, no te gustó. Básicamente no te gustó. Pero por otro lado, digo, me parece que Siciliani está increíble. Sí, Claro. su lema es Su increíble. representación, me parece que Sbaraglia también está increíble en sus actuaciones, pero me parece que da una versión bastante parcial de la cosa que, perfecto, esa es la elección del productor y del guionista y del fenómeno, y yo doy mi opinión sobre Claro. lo que vi y no vi en la serie. Bueno, me impactó que digas, me pareció un poco cuca. Me quedé Un con poco, eso. un poco, cuca, un poco, dijo un poco, la un serie de poco. Menem. Bueno, un poco cuca. Federico, ya antes de despedirte, ¿cuán empapado, cuán metido estás con las elecciones de la provincia de Buenos Aires? No, ¿Nada? estoy seco. Sí, nada. Estoy No seco. estás en, No estoy nada empapado. estás en otra, Sí, nada. fui el otro día, hicimos un evento en La Plata, Sí. Claro. que hablamos todos los ministros, Sí. que Sí. estuvo buenísimo. Yo ahí dije que teníamos que transformar la elección de la provincia de Buenos Aires en el Waterloo del kirchnerismo. El Waterloo Sí, del sí, el kirchnerismo. Waterloo del Vos sabés que kirchnerismo. el Waterloo es la batalla en la que Napoleón enfrenta y ¡pum! Termina. Sí, termina con. Entonces yo les dije, muchachos, a triunfar, a marchar a la batalla para que sea el Waterloo del peronismo, ¿no? Es el último bastión, ¿no? Además, la provincia de Buenos Aires es horroroso en su... El gobierno de la provincia de Buenos Aires, todo lo que nosotros desregulamos, la provincia de Buenos Aires lo regula. Mm. Parece joda. A ver, Y además va en sentido contrario, sí, sí. No, es las castas. O sea, el peronismo, acordate que el peronismo es el gestor de las castas. Por eso, Bueno, de hecho, el eslogan de Kicillof es acá no, en la provincia no va a haber Claro. motosierra. ay, yo digo que Va bueno. justo en contra- No en digo contra de la qué bueno motosierra que él ustedes. vaya con ese lema, porque nuestro lema es nosotros vamos a hacer motosierra. ¿Por qué? Porque el no a motosierra quiere decir impuestos altos. Sí. Entonces, si vos sos un bonaerense y estás súper satisfecho con la calidad de la educación, de la seguridad y en cómo está gastando la guita aquí, si no, listo, lo votas a él. Lo dudo No, mucho, ¿eh? lo dudo mucho. Bueno, está bien, listo. Lo votarás a él y estarás contento y pagarás tus impuestos. Claro. Si vos querés un gobierno que dice nosotros no queremos el gasto ridículo, los ñoquis, los excesos, Sí. que hemos demostrado que sabemos las cosas que tenemos que gestionar, las gestionamos bien, y que eso va a permitir bajarte tus impuestos significativamente, nos votás a nosotros. Entonces vos tenés dos propuestas. Motosierra no, impuestos altos sí, eso es Kicillof. Sí. O motosierra, gasto eficiente, impuestos bajos, Milei. Claro. Y último, candidaturas testimoniales. Para mí esta es la elección de las candidaturas testimoniales. Hoy escuché a Montenegro y a Valenzuela decir que ellos van a asumir. Hay que ver después si van a asumir. Por lo menos están diciendo eso ahora. Uno, por supuesto, pone en duda que un intendente vaya después a ser legislador en la Sí. provincia de Buenos Aires y ni hablar una vicegobernadora. Bueno, ¿no? claro. A mí me parece que eso es... o sea, la Constitución no dice nada al respecto. Entonces me parece que es estrictamente... Digo, quizás podríamos discutir... Es una trampa, No, básicamente. podríamos discutir y podríamos decir, nos parece que eso está bien o no está bien y proponer cambios al respecto. Pero hoy en nuestras reglas institucionales eso. Ahora, me parece que es el votante el que va a tener. Y nosotros, a ver, está claro que la lista de los peronistas son todos testimoniales. Entonces nosotros no tendríamos que debatir con eso, tendríamos que debatir con el que verdaderamente va a asumir. Así que me parece que... Pero lo consideras una trampa. O sea, consideras que no están bien las No, digo, me testimoniales, parece digo. que es algo que lo tiene que evaluar el votante. Digo, lo que digo, porque sí, en cierto sentido, a ver, no es lo que... por eso digo, Sí. nosotros tenemos que discutir con el que pensamos que va a asumir. Está Bueno, y será me parece que el electorado es el que va a tener que evaluar si está dispuesto a avalar eso o no. ¿O no? Federico, gracias por No, gracias a venir ustedes. hasta acá. Estás gracias. No, resfriado. igual, sí, estás estoy resfriado. Igual tengo Te vas a que una ir conferencia tengo ahora, que ir a ¿no? una charla, sí, sí, así que no. sí, sabía. Así que bueno, te agradecemos Sí, enormemente. estoy terrible con un resfrío hace unos días, pero nada. Bueno, cuidarse que hace mucho Nada que frío. ningún hombre de campo no conozca. Exactamente. Gracias, Federico. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Lo despedimos con un fuerte aplauso. Federico
Montenegro estuvo aquí en la casa, en la exposición rural de Palermo.